Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación y el espacio para participar nuevamente en la Semana de la Cultura Laboral. Es un honor poder estar aquí esta tarde con ustedes. También agradecer a todo el equipo de apoyo de la organización de la Semana de la Cultura Laboral. En esta tarde, en esta ocasión, vamos a tratar el tema de la protección activa y la protección pasiva contra incendios. El contenido de esta pequeña plática es primeramente una introducción, unas generalidades. Se va a platicar muy poco acerca de la protección activa. En realidad nada más se va a enunciar el concepto para poder marcarlo. Aprovecho también para comentar que dentro de las mismas pláticas de la Semana Cultural Laboral, en unos días más va a estar el compañero Ernesto Moreno, donde va a hacer una explicación o va a tocar el tema con más profundidad en relación a la protección activa. La vamos a mencionar nada más para estar enmarcados y vamos a detenernos un poquito más en relación a la protección pasiva. Por último, algunas conclusiones. Nuestros objetivos es identificar los principios del comportamiento de un incendio en relación con los sistemas de protección, conocer las características generales de los sistemas de protección activa y los componentes, las características de la protección pasiva contra incendio. Y como lo habíamos comentado, se va a puntualizar, vamos a profundizar un poquito acerca de los sistemas pasivos. Primero que nada, quiero comentar que es muy difícil obtener estadísticas en México y más en incendios. Inclusive en las localidades no se reportan todos los incidentes, todos los siniestros, los incendios. No hay una recopilación formal de los mismos. Incluso hay muchos incendios en donde nunca llega nadie a ayudar. Es atendido simplemente por vecinos. Tomando una estadística en Estados Unidos que se comporta similar en todos los países, se tiene que el 55.6% de los incendios son en casa-habitación, el 34.1% en los comercios, el 3% en hoteles y moteles, el 3% en la industria y el 4.3% de otros incendios como son vehículos, basureros, en la vía pública. En la ciudad de Uruapan el comportamiento es similar, se tiene más o menos esa misma distribución del porcentaje de incendios en relación al tipo de cada uno de ellos. Los incendios en México aproximadamente se estima que sean alrededor de 100,000 incendios, lo que significa que son cerca de 270 incendios diarios. En estos incendios en México, aproximadamente son 10,000 personas al año las que pierden la vida en relación a los incendios o por exposición. Específicamente son 10,000 personas por exposición al fuego en los incendios o por contacto en líquidos calientes, y cerca de 124,000 personas sufren quemaduras no fatales. No fatales se refiere a que no hay pérdida de vida humana, pero sí se tienen secuelas de estos incendios. Y por cada 200 personas que sobreviven, una fallece, como mencionamos. Todas estas personas tienen secuelas. Los organismos internacionales, como son los grupos de ayuda humanitaria,
los grupos de apoyo a niños quemados muestran sus estadísticas y en los países latinoamericanos cerca del 60 al 70% de estas muertes en incendios se deben a la inhalación de humos. Hay que recordar que en un incendio se desprende vapor de agua, monóxido y dióxido de carbono, se desprende luz, calor y otros humos tóxicos dependiendo del material combustible. Y cerca del 30% de estas personas expuestas tienen quemaduras. Lo que sí es importante señalar que gran parte de la pérdida de vida humana se debe más que nada a los humos que se desprenden de los incendios, más que del calor o en sí mismo del fuego. Las principales causas de los incendios son descuidos humanos. Se tiene una gran parte de cortocircuitos. Esto debido a que hay malas prácticas en la construcción de las instalaciones, se tiene una mala cultura de improvisar, de sobrecargar, de tener improvisaciones, de tener equipos que desbalancean los circuitos eléctricos. Otra causa importante es la falta de mantenimiento y también se tiene construcción de edificaciones, de viviendas, de industrias con materiales que no son los adecuados, con materiales que son altamente inflamables. Recordando un poco las clases de la preparatoria, en la parte de arriba tenemos una representación de lo que es el fuego. El fuego, de manera muy simplista, se puede mencionar que se compone de 3 partes. Si estas 3 partes están presentes y están balanceadas, vamos a tener un fuego. Esto es oxígeno, que se encuentra normalmente en el ambiente, en el aire. El combustible, obviamente algo que se tenga que quemar, ya sea papel, madera, diésel, gasolinas, y calor. Si se tiene presente estos 3 elementos, se va a tener un fuego. Ahora, el fuego no necesariamente es malo. El fuego lo tenemos en la cocina, tal vez en un boiler, un calentador de gas. El fuego está presente en la industria, en muchos procesos. El problema es cuando el fuego se presenta en donde no se debe de presentar. En la parte de abajo se tiene un elemento más, que es la reacción química en cadena, y en lugar de hablar de un triángulo, se tiene un tetraedro, una especie de pirámide que tiene 4 partes. Al aumentar la reacción química en cadena, esto se convierte en un incendio, que es un fuego que ya no tiene control, que se descontrola. Entonces, es importante tener presente básicamente esto. Para poder tener un incendio, un fuego, se debe tener presente oxígeno, combustible, calor y que el fuego se descontrole para convertirse en un incendio. El incendio, representándolo en una gráfica, en la parte horizontal se va a representar o se representa en la gráfica el tiempo y en la escala vertical se tiene a la temperatura. En la parte de abajo a la izquierda se tiene el inicio de la gráfica, suponiendo que aquí se está hablando de la temperatura ambiente. Cuando inicia la ignición, se tiene lo que se denomina un fuego incipiente. Por fuego incipiente se entiende un fuego que apenas se está haciendo, que se puede presentar en una computadora, en basura, en alguna parte de alguna oficina, de una industria, de una vivienda. Y esta parte que está aquí, que es el fuego incipiente, se puede controlar de una manera inmediata por las personas que se encuentren cerca.
Puede ser con un extintor, con una cubetada de agua, separando el material para que no se siga desprendiendo. La mayoría de las personas presentes que laboran o que se encuentran activos en algún centro laboral, la mayoría ha tomado cursos de combate de fuegos incipientes o conatos. El incendio, cuando está en esta etapa, es relativamente fácil de controlar. Entonces, el incendio primero nace con una ignición y en esta primera parte donde hay poco material y poca temperatura, se le denomina fuego incipiente. Una vez que el fuego incipiente ya no puede ser controlado por la brigada o por un habitante o por un visitante, por un turista del inmueble, del edificio en donde se encuentre, empieza la etapa de crecimiento, empieza a aumentar la temperatura conforme va pasando el tiempo y posteriormente se tiene un máximo de temperatura y se tiene la etapa de desarrollo, o se dice que está el incendio completamente desarrollado. Una vez que ya se acabó la mayoría del material, ya que no hay más material que se queme, empieza ahora una etapa de decaimiento. Por sí solo el incendio se empieza a aniquilar porque ya no tiene más material que quemar y la temperatura obviamente va bajando. Entonces, el progreso de un incendio común, normal, tiene estas 4 etapas, que es la fase incipiente, la fase de crecimiento, el desarrollo y posteriormente el decaimiento. Ahora, ¿por qué es importante tener esto presente? Es importante porque para que nosotros sepamos utilizar una herramienta, necesitamos saber de qué estamos hablando, cómo se va a aplicar. De nada sirve tener extintores, equipos contra incendios, mangueras, si no se saben utilizar. Hay muchas ocasiones, hay muchos ejemplos en donde se tiene falta de capacitación y se crecen los siniestros, se crecen los accidentes, los desastres, por no conocer o comprender completamente el entorno. Entonces, en esta tabla se resumen estas etapas que estábamos mencionando y a la izquierda se tienen algunas características. Primero, ¿cómo se comporta el fuego? Ya lo dijimos, el comportamiento del fuego en la fase incipiente es cuando inicia con la ignición y se empieza a calentar el combustible. Una vez que pasa la etapa incipiente, viene la etapa de crecimiento y el fuego es controlado por la cantidad de combustible que esté presente. La etapa de un incendio desarrollado depende de qué tanto aire, qué tanto oxígeno le pueda ingresar a ese fuego. Y por último, la etapa de decaimiento, cuando empieza a disminuir, depende o se controla por la cantidad de combustible. Esa es la curva que se estaba mencionando en la lámina anterior. Esta es la curva de comportamiento de un incendio. Ahora, el comportamiento humano. El comportamiento humano en la etapa incipiente depende de qué tanta capacidad se tenga para prevenirlo. La capacidad de respuesta, que las personas no se espanten, que conozcan qué material se está quemando, cuál es el agente extintor que lo puede controlar, y la parte incipiente en relación al comportamiento humano depende básicamente de la prevención y la capacitación que se tenga. En la etapa de crecimiento ya no es posible controlarlo tan fácil de manera de las brigadas, pero la manera que se controla en la etapa de crecimiento es con la extinción manual, que es lo que se hace ya de una brigada más completa o unos bomberos, y el escape. Y si una persona, un humano está presente en la etapa de desarrollo o decaimiento, eso significa la pérdida de la vida de alguien que se encuentre ahí.
La parte de detección se refiere a los instrumentos, a los dispositivos que se tengan para detectar humo o calor. Si en la parte incipiente se tiene detectores de humo, detectores de calor, las personas que se encuentren presentes pueden ser alertadas y pueden actuar directamente en la fase incipiente. Lo mismo sucede para la etapa de crecimiento. En la etapa de desarrollo y decaimiento, la parte de detección al interior del edificio pues ya no va a ser funcional porque ya va a quedar quemada y se va a tener una detección hacia el exterior por el humo que salga del edificio, de las instalaciones y por la flama. La prevención o los sistemas de protección activa, perdón, en la parte incipiente se relaciona a la prevención de la ignición, a la prevención del inicio del incendio. En la etapa de crecimiento se puede controlar por rociadores automáticos o manuales, por la intervención de bomberos y con el control del humo. Y en la etapa de desarrollo y decaimiento es cuando únicamente puede ser aniquilado el incendio por los bomberos. Esto es ya el último eslabón de la cadena. Y la protección pasiva en la etapa incipiente no tiene ninguna participación. En la parte del crecimiento es importante tener una buena selección de materiales de construcción que sean resistentes a la propagación del fuego, y en la etapa de desarrollo y de decaimiento, una buena protección pasiva va a permitir que el edificio resista el incendio, o sea, que una vez que pase el incendio se pueda volver a habitar, a utilizar. Si se tiene una mala protección pasiva, aparte de las pérdidas de mercancía o de maquinaria, de muebles que se tengan en, en el incendio, esa pérdida, también se puede perder totalmente el edificio. Además de contener el fuego hacia otros espacios, pueden ser mismos espacios de ese edificio, edificios vecinos, y también la protección pasiva debe de ayudar a prevenir el colapso del edificio. Eso es importante, sobre todo si hay participación de bomberos en la etapa de desarrollo o en la etapa de decaimiento al interior de los inmuebles. ¿Cuáles son los principios? O sea, ¿qué es lo que rige o qué es lo que da alineamiento para la seguridad contra incendios? Primero que nada es preservar la vida humana. Todas las acciones que se tengan en relación a la seguridad y prevención de incendios es básicamente preservar la vida, número 1. Número 2, reducir el riesgo de incendio. Número 3, prevenir la propagación del fuego y del humo. Esto es importante. Hay que tomar en cuenta de que siempre se tiene el riesgo de que se pueda tener un incendio, y el asumir ese riesgo nos debe de crear conciencia de que si inicia un incendio no debemos permitir que crezca y que pase a otras áreas o que se vaya con los vecinos. Después de eso, otro punto que nos importa es controlar y obviamente extinguir el incendio de la manera más fácil. Otro punto importante es asegurar la evacuación de los ocupantes, de las personas que estén presentes, y también facilitar la intervención de los bomberos y del personal especializado. Como ya se había mencionado, es importante tener presente que a nivel mundial la causa principal de la pérdida de vida en incendios es por el humo y los gases tóxicos que se generan en la combustión. La protección contra incendios se fabrica, se construye con 4 pilares, que es la prevención, la detección, la protección activa y la protección pasiva.
En la parte de prevención es lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, la capacitación, las pláticas, la difusión. Se deben de implementar las brigadas, obviamente la de combate a incendios, la brigada de búsqueda y rescate, la brigada de primeros auxilios. Estas brigadas deben de trabajar en conjunto en caso de alguna eventualidad. También es importante realizar simulacros. Los simulacros están mandatados, están normados por ley, y estos simulacros ayudan mucho a que el personal esté capacitado, que sea apto para responder en caso de que se necesite. La parte de la detección se refiere a detectores de humo y calor y a alarmas sonoras y auditivas. La protección activa se refiere a extintores, rociadores, hidrantes. Y la protección pasiva se refiere a las puertas cortafuego, muros cortafuego, sistemas que no permitan el paso del calor y del humo. La protección activa contra incendios. Como se comentó inicialmente, la parte de protección activa solamente se va a mencionar para tenerla presente y dedicarle básicamente el tema, el espacio a la protección pasiva. En la parte de la protección activa es lo que más se conoce, lo que más se ve, que son los extintores, que hay de varios tipos, los hidrantes, rociadores, bombas automáticas, sistemas de espumas, de polvos, de gases. Hay una serie de configuraciones, hay redes abiertas, redes cerradas, bombas automáticas, semiautomáticas. Es un mundo de opciones en la parte de la protección activa. La protección activa es básicamente un dispositivo que se debe de accionar, ya sea manualmente o de manera automática a través de un sensor. Eso es básicamente la protección activa. Ahora, hablando de la protección pasiva. La protección pasiva es un tema que se habla muy poco, es un tema que muchas veces se ignora, se deja a un lado, y gran parte de la pérdida de vida se podría evitar, la pérdida de vida en incendios se podría evitar con mejoras en la protección pasiva. Vamos a definir primero algunos temas, bueno, algunos puntos. Por combustible se entiende cualquier material que se pueda quemar. Si se puede quemar, es combustible. Si es ignífugo, se refiere a un material que no se quema, a uno que no arde. Entonces, básicamente es combustible e ignífugo. Hay otro material que es un material intumescente. Intumescente es un producto que se aplica como si fuera una pintura y con el calor reacciona y se expande, se hincha. Esa dilatación, esa característica que tiene el material intumescente de expandirse, proporciona una protección al calor a los elementos. Ahora, un producto que es intumescente obligadamente debe ser ignífugo y no al revés. Un ignífugo puede ser o no intumescente. En relación a inflamables y combustibles, la NFPA define que los líquidos inflamables son los que tienen un punto de inflamabilidad, o sea que se pueden prender por debajo de los 100 grados Fahrenheit, que son 37.8 grados centígrados. Y los líquidos combustibles son los que tienen un punto de inflamabilidad igual o superior a los 37.8. El ejemplo más común es comparar la gasolina con el diésel. La gasolina prende fácilmente con un chispazo, con un cerillo, aunque la temperatura sea 0 grados centígrados,
la gasolina prende. Ahí en la tablita se puede observar que la gasolina puede prender incluso a menos 43 grados centígrados. Y el diésel, a diferencia, el diésel es difícil hacerlo prender. Primero se tiene que calentar el diésel. Si se le acerca un cerillo o un encendedor, se prende. Al diésel no tiene una combustión espontánea como la tiene la gasolina. Entonces, esa diferencia se define según la NFPA a los 100 grados Fahrenheit o 37.8 grados centígrados. Entonces, la protección pasiva. La protección pasiva tiene como objeto crear una barrera, crear un alto para que no se siga propagando el calor y el fuego hacia otras partes, hacia otros espacios. Lo primero que tenemos aquí son las placas. Las placas pueden ser de yeso, de vermiculita, de lana de roca, de fibrosilicatos o placas compuestas de perlita cemento. Las placas de yeso son comunes, es un material que se puede colocar fácilmente, las placas de yeso. Las placas de yeso se colocan alrededor de columnas, alrededor de traves, a los lados de los muros o por debajo de las losas para crear estas barreras, para crear un aislamiento de los espacios. El yeso es fácil de manejar, es barato. El problema que tiene es de que a temperaturas muy altas o con el paso del tiempo, el yeso puede perder humedad y se convierte en polvo. Entonces, el yeso tiene un buen comportamiento, pero tiene poca durabilidad. Las placas de vermiculita con el calor forman otro tipo de estructura, lo que le da la protección al calor. Es un buen material, pero tiene la desventaja de que es muy frágil. Entonces, una vez que es expuesta al calor, la placa de vermiculita se convierte en un material quebradizo, un material frágil, así como un vidrio. Las placas de lana de roca, básicamente están compuestas por aluminio y sílice y se pueden encontrar en forma de fibras de origen mineral. El punto de función está por encima de los 1000 grados centígrados. Estas placas de lana se obtienen fundiendo un mineral basáltico. Las placas de fibrosilicato son parecidas a las placas de yeso, pero tienen su composición básicamente por silicatos cálcicos. También se tienen las placas compuestas que pueden ser combinaciones con yeso, perlita cemento vermiculita. Son varias combinaciones a partir del yeso, la perlita, la vermiculita y el cemento. Funcionan igual que las otras placas. Son un poco más complicadas de manejar que el yeso. Las pinturas intumescentes son las más conocidas, son las que más se utilizan. Hay de varias marcas, hay aplicación, les decía, hay gente que se dedica a eso. El problema con estas pinturas es de que se tienen sobreestimadas y hay algunas disposiciones de algunas empresas que obligan a sus sucursales o a los socios que quieran participar en alguna marca que utilicen cierta pintura intumescente
de cierta marca. Tiene varias ventajas. La pintura intumescente, a diferencia de las placas, porque es fácil de aplicar, no significa que tenga algún sobrepeso el edificio o la estructura, son relativamente económicas. Y también la aplicación de estas pinturas no implica la modificación del diseño arquitectónico. Por ejemplo, si se piensa en utilizar un conjunto de placas compuestas de perlita cemento de 1 pulgada alrededor de una entrada principal, puede hacer que el espesor de 1 pulgada de cada lado ya no permita el paso de algún montacargas, el paso de alguna camilla en un hospital, o simplemente ya no es un ancho suficiente. Y en cambio, una pintura intumescente aumenta unos cuantos milímetros de espesor y prácticamente no afecta al diseño arquitectónico. Comúnmente se sabe o se conoce que las pinturas intumescentes se colocan sobre estructuras metálicas, es donde tiene mayor aplicación. Hay que tener algunas consideraciones para colocar la pintura intumescente. Primero que nada, la estructura metálica debe tener su base primaria, su primer. Todas las estructuras metálicas necesitan tener esa pintura especial primaria para que la partícula entre a los espacios intermoleculares y pueda disminuir la corrosión, la oxidación de los elementos. Ahora, el primer que se coloque debe ser compatible con la pintura intumescente. Posteriormente que se tiene el primer, se coloca la pintura intumescente sobre la estructura de acero. Y aquí es importante. Si, por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha arriba se tiene la estructura metálica, ya está lista para recibir las láminas, para recibir los plafones. Si a esta pintura intumescente posteriormente se le coloca una pintura de aceite, una pintura vinílica, la pintura vinílica no es resistente al fuego. Entonces se le reduce la capacidad al intumescente al colocarle encima un material que es inflamable. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y también es importante considerar que no hay una gran variedad de colores en las pinturas intumescentes. Así que si se coloca una pintura intumescente de un color amarillo y arquitectónicamente ya no va a funcionar, ahí se tendría entonces que, aparte de la intumescente, colocar algún aplanado o alguna placa de yeso, por ejemplo, para poder darle un color a la pintura intumescente. Las recomendaciones o las formas en las que se coloca esta pintura es muy similar a cualquier otra, que la superficie esté limpia, libre de grasas, que esté bien lijada, pero eso sí es importante, la persona que aplique estas pinturas debe tener una protección de sus vías respiratorias, porque si las partículas de esta pintura ingresan a las vías respiratorias de una persona, pues es dañino. También hay pinturas intumescentes para madera y para concreto. Es otro tipo de pintura distinto al del acero. En muchos lugares se les conoce como pintura retardante. Básicamente son las mismas características y una vez que se tenga la pintura intumescente sobre la madera, pues ya no se le puede poner otra pintura encima que sea combustible. Es una de las desventajas. También se tienen barreras contra fuego a base de morteros y ladrillos. El mortero es una mezcla de arena, agua y cemento, así
en la albañilería, en la construcción así se le conoce, un mortero. Hay morteros que se pueden hacer con cemento, que se pueden hacer con cal, incluso hay un cemento, una variante del cemento que tiene un fraguado más lento al cemento Portland, que comercialmente se le dice así mortero o cemento de albañilería, es con el que se pegan los tabiques. Los morteros contrafuego están hechos con una composición especial y estos morteros se pueden aplicar directamente sobre los elementos estructurales para crear una capa de protección al calor y al fuego. También se tienen tabiques que son refractarios. Estos tabiques refractarios se utilizan en la fabricación de hornos. Estos tabiques se pueden utilizar, por ejemplo, en una industria que tenga un almacén de combustibles, vamos a suponer que tenga un almacén de gasolina y se necesite protección para que no se propague el calor en caso de un incendio, se puede construir un muro de tabique refractario con este tipo de morteros para pegar un tabique con el otro. También el concreto como tal, el concreto que conocemos, el concreto con el que se hacen las columnas, las losas, las zapatas, se puede emplear para la protección pasiva al incendio. En el momento en que se diseña, por ejemplo, un elemento estructural, aquí en la imagen se representa con esta línea horizontal, se representa una trave o una losa. Estos triángulos representan que esa trave, esa losa está apoyada en estos puntos y la parte de arriba, este rectángulo, significa que se carga. Normalmente, usualmente, cuando se diseña un edificio, una casa, un puente, se supone un elemento horizontal, ya sea una trave, una losa, y se supone que hay, por probabilidad, cierta carga. Esto se aprende en la escuela, lo saben todos los ingenieros, todos los arquitectos, que se diseña por una carga última que tiene cierta probabilidad de ocurrencia. Esto es en condiciones normales. En México, durante muchísimos años, se han diseñado los edificios, las viviendas, únicamente considerando las cargas gravitacionales y las cargas por sismo. Pero no se toma en cuenta en la gran parte de los diseños, todavía en los últimos diseños, no se toma en cuenta el incendio. ¿Qué variante se tiene? Además de tener un elemento horizontal o vertical que tenga cierta carga, se le debe de considerar que hay un incendio, que hay un fuego que va a ocasionar una dilatación, que va a ocasionar una expansión de los elementos en donde se tenga la exposición al fuego. Por ejemplo, vamos a suponer que se tiene una barra, una lámina de acero que está soportada así en estos cuatro apoyos, que tiene tres claros y se le colocan tres mecheros en la parte de abajo al centro de cada una de estos espacios. Si es una lámina de acero, se va a empezar a dilatar con el calor y en la parte de abajo se va a empezar a crear una especie de panza de cada uno de estos tres espacios, de estos tres claros, y la parte de arriba va a tener una tendencia a levantarse y va a quedar un poco menos fría la parte de arriba, estos picos, y más caliente la panza que está por debajo. Esto no necesariamente aumenta la carga en la losa o aumenta la carga en la trave, pero sí disminuye su capacidad de resistencia. Entonces, hay normas, por ejemplo, aquí en la imagen hay una norma que se llama ACI. En esta norma del ACI
se tienen ciertas consideraciones, se tiene una metodología para considerar el espesor del propio concreto que puede dar cierta resistencia a los elementos. Por ejemplo, aquí tienen las curvas de resistividad contra espesor de una placa. Aquí está el espesor en pulgadas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulgadas. Y la carga de fuego resistente es en horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Por ejemplo, si se tiene una placa de sílice, con agregados de sílice, se estaría trabajando sobre la curva de la parte de abajo. Si se requiere una protección para 2 horas, aquí se tiene 2 horas, se ubica la proyección horizontal de la línea, aquí cruza con la curva, y eso significa que se necesitan 5 pulgadas de espesor para una placa de agregados de sílice para que sea adecuada esta protección. Esto significa que se tienen que poner placas como las que vemos en las imágenes, protegiendo. En estos códigos, en estos reglamentos, se encuentran las fórmulas, hay software, hay paquetes que lo hacen, también están estas curvas, donde el mismo concreto también puede servir como un protector al incendio. La separación que existe entre el bordo del concreto y la primera varilla se le denomina recubrimiento. Para México, el recubrimiento, por ejemplo, normalmente es de 2 centímetros en las losas, pero si se tiene una exigencia para resistir al fuego, puede ser que utilizando esta metodología necesitemos 1 hora de protección y se necesita 1 pulgada más de protección en el concreto. Entonces, podemos llegar a encontrar armados de losas que en lugar de tener la varilla a 2 centímetros y sea una losa de 12 centímetros, puede ser que sea una losa de 17 centímetros, pero ya lleva 2 pulgadas o 5 centímetros, que es la parte que le va a proporcionar la resistencia al fuego sin necesitar ningún otro elemento, como puede ser alguna placa o una pintura intumescente. Para el caso de las estructuras de acero, hay ya en la ciudad varios edificios de acero. Se considera distinto al concreto. También hay una norma que auxilia para considerar la resistencia al fuego a través de los morteros o incluso de tabique convencional o tabique refractario. Aquí el primer ejemplo, se tiene una viga de acero, puede ser una columna, por ejemplo, y se le construye un muro de tabique alrededor. Si es un tabique de barro, va a tener menor resistencia al fuego que un tabique refractario. Obviamente hay que utilizar los morteros que son resistentes al fuego y se puede crear así como una especie de acorazamiento de una columna. También se tiene la metodología para darle un recubrimiento de 1 pulgada, de media pulgada, de 2 pulgadas, dependiendo la necesidad para el elemento, ya sea una columna, una viga. Ahora, la resistencia al fuego se mide en horas. La resistencia al fuego va a depender del material combustible que se esté almacenando. No es lo mismo tener un salón de clases donde hay solamente algunas butacas, algunas sillas, o tener un almacén de pinturas, solventes y thinner. Puede ser el mismo espacio, pero el material es distinto y se tiene una probabilidad de fuego distinta, se tiene una cantidad obviamente muy diferente en comparación con una aula de clases o una bodega de pinturas y solventes. Y es una infinidad de combinaciones las que puede haber entre los materiales, los espacios que se tienen, el número de ventanas, el número de puertas, las ventilaciones y los materiales de construcción. Entonces,
Esto lo hacen los ingenieros, lo hacen los arquitectos y es una parte importante del diseño antes de empezar a construir. Algunos de los que están aquí presentes tal vez les ha tocado construir de ceros alguna escuela, construir de ceros alguna industria y dicen, primero ve a Protección Civil para que te den el visto bueno. Entonces, lo que se hace en Protección Civil es revisar que el proyecto cumpla con todas estas consideraciones antes de empezar a construir. ¿Por qué? Porque sucede o ha sucedido muchas veces que una vez construido el edificio no cumple las medidas de seguridad para lo que se pretende utilizar. Entonces, ya hay un gasto, hay una necesidad de hacer readaptaciones y eso causa muchos dolores de cabeza. Entonces, es mejor tener un buen proyecto, una buena consideración desde el principio. Esto lo comentamos para que se tenga presente, pero les repito, esto le compete a quienes diseñan los edificios. Este es un resumen de uno de los manuales. Por ejemplo, aquí habla de la Viga W 14x808, las relaciones que tiene y los distintos casos, los distintos modos en los que se le puede proporcionar la barrera cortafuego al elemento, y esto nos va dando los espesores, las nuevas resistencias del elemento. Hay otro tipo de instalaciones que se refiere a al control de temperatura y la evacuación de humos. En la imagen de la derecha se presenta o se tiene un esquema de un incendio dentro de una habitación. Se tiene representando aquí calor, luz, que es el fuego, y de aquí se emanan vapores de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y dependiendo del material combustible se van a tener más componentes. Pero básicamente eso es lo que más se tiene. El control de temperatura y evacuación de humos a través de este tipo de chimeneas es que cuando se detecta aquí el calor, se bota esta tapa o se tiene una especie de salida como una especie de chimenea que de manera natural, por convección, el humo se sale del espacio. Esto es importante, hay que recordar, insisto, la mayor parte de pérdida de vidas humanas en incendios se debe al humo y a los vapores que se desprenden de la combustión, más que del calor. Entonces, estos sistemas normalmente en las azoteas se ven de alguna forma de estas, hay muchas variantes, pero cuando se tiene un calor excesivo, se botan, se abren y por ahí se empieza a salir el humo y la gente tiene mayor visibilidad, tiene mayor probabilidad de evacuación y obviamente una mayor probabilidad de no salir lesionado del incendio. Las puertas cortafuego tienen la característica de no permitir el paso del calor y del humo de un espacio a otro. Las puertas cortafuego, ustedes pueden ir a una tienda comercial, a una tienda donde vendan materiales de construcción. Hay algunas tiendas ahí donde están las puertas y hay unas que dicen, esta puerta tiene una protección contra incendios, o es una puerta cortafuegos. Y vemos que hay unas puertas que son más caras que otras y las puertas dicen, esta puerta resiste 1 hora, hora y media, 2 horas, 3 horas contra el incendio. Las horas de protección al incendio, lo repito, dependen tanto del tipo de instalación como la cantidad de material combustible y del tipo de combustible probable que se pueda tener en ese inmueble. Entonces, las puertas cortafuego deben estar acorde
a las barreras cortafuego, como son las placas de yeso, las placas de cemento, o el mismo espesor del concreto, o el mismo espesor de los tabiques, que de forma natural proporcionan cierto grado de protección. Ahora, una casa de tabiques o unas oficinas que fueron construidas con tabiques, como la mayoría de las construcciones en nuestro país, ¿tienen protección? Sí, sí tienen cierto grado de protección contra el incendio. Tiene un buen comportamiento el tabique. Obviamente es limitado. Otro punto importante es que en ocasiones se tiene un incendio en una parte del inmueble, en una bodega, y se transmite el humo o pasa el humo de un espacio a otro, pasa el calor y eso va propagando el incendio. Las tuberías se deben de sellar con el químico adecuado. Hay de varias marcas, hay de varios proveedores, para que no se permita el paso del incendio de un espacio al otro. Las espumas que son expansivas, que se utilizan mucho en la construcción, no son aislantes, no proporcionan protección al incendio. Entonces, lejos de ayudar, esas espumas con el calor, con el incendio, se deshacen, se queman y pueden ocasionar más problemas que beneficios. Entonces, otra parte del aislante es el sellado de las tuberías. Pueden ser las tuberías de drenaje, las tuberías de aire acondicionado, de agua potable. También se deben de sellar los ductos. Puede ser también el cableado por ejemplo, aquí se representa un cableado de energía eléctrica, el cableado de voz y datos. También hay unas especies de anillos, como una especie como si fuera un rollo de cinta, que ayudan a sellar los ductos. Las juntas sísmicas. Las juntas sísmicas son poco usadas aquí en la ciudad. Somos una ciudad que tiene construcciones pequeñas, pero si observamos algunos de los edificios, por ejemplo, el hospital del IMSS tiene juntas sísmicas, el mercado Tariacuri tiene juntas sísmicas. La junta sísmica se refiere a tener una forma de aislar el interior del edificio hacia el exterior, por el aire, por el ambiente, la lluvia, porque los edificios no se pueden construir pegados unos a otros. Los edificios, cuando hay cargas, cuando hay asentamientos de terreno, cuando hay un sismo, básicamente en un sismo, los edificios vibran y se debe de permitir que las losas, las columnas tengan esa vibración, ese movimiento, sin tener que reventar los pisos o las paredes. A eso se le llama junta sísmica. Ustedes, si tienen oportunidad, pueden ir ahí al mercado Tariacuri y en el piso van a ver cómo termina un edificio y otro, y en el piso hay una placa de acero. Esa es la junta sísmica. Ahora, la junta sísmica tiene una función, pero aquí en la parte de abajo se representa el sello cortafuego de la junta sísmica. Igual se utiliza un material ignífugo, se utiliza un químico para ponerlo aquí en esta junta. Debe tener, además de tener la característica, la cualidad de ser resistente al fuego, debe tener la característica de soportar grandes deformaciones y grandes cargas, porque históricamente se ha dado, pues ustedes pueden buscar, pueden encontrar muchos ejemplos, que hay incendios después de los sismos. Se tiene esa cultura general o ese conocimiento empírico de que después de un sismo grande viene un incendio grande. ¿Por qué sucede? Porque en las grandes ciudades se utilizan ductos
de gas natural, las mismas tuberías de gas de los edificios, y si no tienen su protección sísmica, sus aislantes sísmicos, todas las instalaciones de gas van a reventar con el movimiento de los sismos, y aparte de la tragedia del sismo, después viene la tragedia del incendio. Ahora, ya que se tiene señalado básicamente el concepto de sellado, lo que se busca es de que una vez que inicie el incendio en un espacio, no sea propagado a otros espacios del inmueble, ya sea de manera horizontal, eso es en el mismo piso de cuarto a cuarto, o de manera vertical del piso 2 al piso 3 y al piso 4. La parte de dividir los edificios se le dice muro contra incendios. No hay necesidad de que se tengan que aislar todos los espacios, o a menos de que así lo requiera el proyecto, y se debe tener un equilibrio entre la aceptación de riesgo, la probabilidad de pérdida de bienes y proteger la vida humana. Por ejemplo, si esto representa un espacio y esta es la ruta de evacuación, se recomienda en las normas de diseño, en las especificaciones, que las rutas de evacuación sean resistentes a incendios. De manera que si se está quemando el edificio en ciertas partes, las personas que vayan transitando por la ruta de evacuación estén protegidas al incendio por una hora, hora y media, 2 horas, dependiendo de la cantidad de combustible que se encuentra a los lados. Y la protección de las losas es el forjado contra incendios. Si es una protección de propagación del incendio horizontal, es la protección de los muros, y hacia arriba y hacia abajo es el forjado. Esto es a lo que se le denomina compartimentación. Las normas permiten hacer un diseño contra incendios distinto de un mismo edificio si se tienen distintos niveles de exposición o distintos niveles de riesgo. Si se tienen niveles bajos de riesgo, se necesitan pocos medios de protección, pocos extintores, poca agua, poca protección al calor, poco tiempo. Y si se tiene una exposición o un riesgo alto, obviamente se requieren más recursos. Si económicamente, solamente regresando al ejemplo del almacenamiento de combustible, si se tiene un almacenamiento de 10,000 litros de diésel, se le puede invertir a un espacio donde se tenga un muro contra incendios, que se tenga su losa con su forjado contra incendios, sus puertas, y que tenga el recubrimiento suficiente, ya sea con placas, con pintura intumescente, para que el incendio quede confinado en un área. Vamos a suponer que es un espacio de 10 por 20, y si se tienen 800 metros cuadrados de construcción, de oficinas, de talleres, de otro uso, se puede tener un riesgo menor. Si no se tiene esta división de compartimentación, entonces toda la zona, todo el inmueble, toda el área de trabajo se va a clasificar con el riesgo más alto que le resulte en alguna de sus partes. También es importante, cuando se tiene un riesgo alto, tener iluminación de emergencia. Esta iluminación de emergencia debe de ser capaz de proporcionar la iluminación independiente a la energía eléctrica común, y debe tener el tiempo de iluminación que se pida por parte del nivel de riesgo. La señalización de las rutas de evacuación también son partes de la protección pasiva. En muchos espacios dicen, pues nosotros consideramos innecesario poner las flechas de la ruta de evacuación porque todos los que trabajamos aquí nos sabemos el edificio de memoria y tenemos 10, 15 años caminando y entrando por donde siempre. Entonces no necesitamos las flechitas. Pero recuerden que esas famosas flechitas no son para los que están ahí siempre. También son para los visitantes, incluso para alguien que está ahí siempre, que
haya recibido algún golpe en la cabeza, que se sienta desorientado. También sirve para el equipo de apoyo, para los rescatistas, para los bomberos, y ellos van a entrar en el sentido contrario de las flechas, y esas personas que pueden o que van a llegar a auxiliar a los ocupantes son los que más van a necesitar la señalización de la ruta de evacuación. Y es importante que esta señalización tenga resistencia al incendio, dependiendo nuevamente del tiempo que pida el nivel de riesgo. Resumiendo, se tiene una edificación, se tiene la protección activa, que básicamente son extintores, hidrantes, rociadores. Hay más equipos de protección activa. Repito, por cuestiones de tiempo, no se hizo mención, no se abordó tanto el tema de la protección activa. Y la protección pasiva se hace a partir de la protección al fuego de los elementos estructurales, que puede ser con placas de minerales o con pinturas intumescentes o con el mismo espesor sobredimensionado de los elementos de concreto. Se tiene también la protección pasiva con las puertas, el sellado de tuberías, el sellado de ductos y cables, el sellado de las juntas sísmicas, las juntas constructivas. Hay que utilizar el principio de compartimentación, esto es, que no se permita el paso del fuego, del calor del humo de un espacio al otro, tomando en cuenta los puntos anteriores. Se debe también contar con un control de humo y calor para que salga al edificio y no se quede dentro en caso de un incendio. Y también es importante la iluminación y la señalización de la ruta de evacuación. El ejemplo más claro, un ejemplo que duele mucho de la falta de la protección pasiva, fue el incendio de la guardería ABC en Sonora el 5 de julio del 2009, en donde hubo 49 niños muertos y 106 niños que tuvieron lesiones por el resto de su vida. Esta guardería estaba establecida en un edificio que estaba dividido. Una parte era un archivo muerto, un archivo lleno de papeles, de material combustible, y en la otra parte estaba la guardería. Lo que se hizo en la guardería fue solamente pintarla, ponerle un falso plafón y se veía muy bonito, pero no tenía compartimentación. Puede ser que haya habido protección activa, pero el incendio se origina en la parte de la bodega y se empieza a propagar el monóxido de carbono hacia la parte de la guardería. El monóxido de carbono no huele, no se ve, y se empezaron a quedar dormidas las educadoras, empezaron a quedar dormidos los niños. Cuando se vio el fuego, más bien cuando se vio el humo en la parte externa, como se había visto al inicio, ya es una señal de que se tiene un incendio prácticamente en su parte desarrollada, porque ya está al exterior el humo. Cuando el humo ya está fuera de la guardería, gran parte de estos 49 niños ya estaban intoxicados por el monóxido de carbono y ya habían perdido la vida. Entonces, este es el ejemplo más claro que tenemos de la falta de la previsión de los sistemas pasivos, y el objetivo es que esto no vuelva a suceder. Todos los que son responsables de inmuebles, que son directivos, que tienen a su cargo personas vulnerables, como son los niños, como son enfermos en un hospital, en las escuelas, y los diseñadores de edificios, los arquitectos, los ingenieros que tienen la responsabilidad de diseñar, así como los consultores en protección civil, todos ellos en conjunto tenemos la responsabilidad de proporcionar al usuario estas medidas de seguridad. Esta lección no se nos debe de olvidar. En conclusión,
La seguridad empieza con la cultura, con la concientización y sobre todo aplicando la norma. México es un país que tiene de las mejores leyes del mundo, las mejores normas, pero no somos muy buenos en aplicarlas. Entonces, una de las mejores medidas para incrementar el nivel de seguridad es aplicar la norma. Segundo, hay que hacer campañas de concientización en relación a los principales riesgos por incendio. Así como esta plática, es importante que esto se conozca, que se difunda, que sepamos que estamos expuestos y que podemos hacer mucho para prevenir los incendios y obviamente la pérdida material y sobre todo la pérdida de vida. La capacitación en todos los niveles, desde la capacitación en el niño de kinder que sepa que no debe jugar con el gas, que no debe jugar con cerillos, hasta la capacitación de los arquitectos e ingenieros más competentes en la construcción de hospitales, de escuelas, de centros comerciales, de guarderías. Y sobre todo, a nivel inmediato, fomentar una cultura en relación a buenas prácticas de construcción, de no improvisación, buenas prácticas de mantenimiento y el conocimiento de la protección activa y protección pasiva. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Alberto. Los invito a que si tienen alguna duda, algún comentario, lo coloquen ahí en el chat, por favor. Estaremos leyendo para que se resuelvan todas sus dudas y todos sus comentarios. Igualmente les comento que les compartí nuevamente el formulario. Aquellos que ya se registraron en el que envié en WhatsApp o en el que envié anteriormente en el chat de Zoom, ya no es necesario que lo hagan 2 veces. Tenemos una pregunta de Amairani Consuelo. ¿Dónde nos debemos dirigir para integrarlo a protección de incendios para el hogar? Protección de incendios para el hogar. Para el hogar. Me voy a comprometer a nombre de bomberos profesionales. No tenemos así ahorita de manera inmediata algo preparado, pero nos llevamos eso de tarea y yo creo que en unas 3-4 semanas podemos preparar algo de protección de incendios para el hogar y lo difundimos a través del perfil de Facebook de Bomberos Profesionales de Uruapan AC. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Hugo Ramos. ¿El tratamiento R30 de madera es un ejemplo de pintura comentada? Hay tratamientos sé que hay tratamientos de madera. Aquí más bien se refiere a la pintura entumescente. Desconozco la madera, yo les soy honesto, yo no he construido con madera, ni cabañas, ni habitacional, ni ningún otro tipo de construcción con madera. Entonces, yo lo que le recomiendo es de que si es una madera que le venden como entumescente o que tiene protección al fuego, en la factura debe tener las características y debe haber una constancia del producto de que es de protección al fuego. Muy bien, muchas gracias. Esa misma persona comenta cómo se calcula el volumen de agua a almacenar en una instalación industrial, ya que he visto que en algunos empaques tienen este tipo de depósitos de agua requeridos por requisitos de clientes. Básicamente se hace un cálculo del material probable máximo que se pueda almacenar en la industria o en el comercio.
vamos a suponer que resultan 20 toneladas de papel, cartón, embalaje, y son 20 toneladas que se tienen en el empaque. Esas 20 toneladas de madera, plástico, cartón, cada uno de ellos en diferentes proporciones, va a tener una capacidad de calor. Se hace una cuenta en watts. ¿Cuántos watts significa que se prenda todo eso? Y por otra parte, se debe tener una cantidad suficiente de agua en energía potencial para poder aniquilar o apagar o disminuir ese fuego de energía cinética. Es un cálculo de energía que desprende el material que se quema contra la energía que puede disipar el agua. Aquí es importante, por ejemplo, que si se tiene una industria que tiene un almacenaje, no sé, de 30,000 litros de agua y era un aserradero y se cambia el uso del inmueble y ya no es un aserradero, sino ahora es un depósito de llantas y de plásticos, el combustible va a ser distinto y la cantidad de calor que se pueda llegar a generar va a ser distinta y obviamente se va a ocupar más agua o incluso utilizar otro tipo de agente extintor, como pueden ser espumas o gases o polvos, que es parte de los sistemas activos. Le agradezco. Samuel Rodríguez comenta que ¿cuál es la finalidad de proteger las vigas o columnas de edificaciones aun cuando son de acero? Sí, hay que recordar que el acero tiene ciertas características. Obviamente el acero tiene una resistencia muy, muy alta, pero con el calor se dilata. Y aparte de que se dilata, las soldaduras y las uniones, con el calor se debilita también la resistencia del acero. Y aparte de que se expande un poco, al perder la geometría, al perder la verticalidad las columnas, vamos a suponer que se tiene una columna que es totalmente vertical a temperatura ambiente y se tiene una fuente de calor por un lado, esta columna va a tratar o va a tender a pandearse. Entonces, aparte de que disminuye la resistencia por el calor, disminuye la resistencia de la soldadura por el calor, la columna pierde la verticalidad y se tiene ahora una carga que ya no está transmitida verticalmente, sino ligeramente inclinada, y la columna, aparte de que comprime, ahora también se flexiona y se dobla. Eso se llama efecto de segundo orden. Por eso es importante que si tenemos aquí una probabilidad de incendio por almacenamiento de material, esto se debe de proteger 1, 2 horas, 3 horas, hasta que este material se consuma y no afecte al edificio. Ahora, la normatividad en México obliga al responsable de edificio a cuidar la vida humana y cuidar que puedan evacuar, pero en ninguna parte se le obliga y no hay la conciencia de que el propietario del edificio sepa y esté en el entendido de que si no tiene una protección pasiva suficiente, puede perder totalmente el edificio. O sea, después del incendio ya no lo va a poder utilizar si no tiene la protección pasiva. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿dónde se puede conseguir el sistema de evacuación de humo y calor y a qué distancia se puede colocar? Aquí en México ustedes pueden buscar una página, bueno, pues un proveedor, hay una marca que se llama Hilti, H-I-L-T-I, Hilti, y es un proveedor que tiene varios artículos, que tiene varios accesorios en relación a la protección pasiva, desde químicos, juntas, pasos de tuberías y los extractores de humo también. Muchas ¿A gracias. qué distancia se colocan? Bueno, ahí la distancia se coloca de acuerdo al diseño que se tenga en la compartimentación. Vamos a suponer que se tiene un hotel de 10 pisos y se hace una compartimentación de piso por piso. Entonces, cada uno de esos pisos debe tener un sistema de
de salida de humo. Está hablando, por ejemplo, de una bodega que está dividida en dos partes. Vamos a suponer que tienen una parte producción y otra parte almacén. En el almacén normalmente, hablando de empaque, por ejemplo, en el almacén hay mucho cartón, mucho plástico, madera, y es el material que tiene más riesgo de prender. Y en la parte de producción es donde está la maquinaria más cara. Ahí yo, por ejemplo, recomendaría un muro divisorio de fuego entre la bodega y producción, de manera que si llega a haber algún incendio en bodega, provocado por descuido, por cualquier motivo, se pierda totalmente el almacén, el stock de embalajes, pero no se dañe la maquinaria. Entonces ahí se necesitarían, por ejemplo, 2 ductos para la extracción de humo, dependiendo del diseño que se tenga. Muchas gracias. Hay 2 preguntas que van relacionadas a las lámparas de emergencia. La primera duda es si es suficiente que el alumbrado esté conectado a una planta de emergencia eléctrica, y la otra, si tiene que tener una dirección específica o solo tiene que estar alumbrando. Sí, la iluminación de emergencia se utiliza en pasillos, por ejemplo, en un cine, si es un pasillo o una salida muy larga, donde no hay forma de tener iluminación externa, o en alguna industria que también tenga un riesgo muy alto, y la iluminación debe ser autosuficiente. Eso significa que si se corta la energía eléctrica, la lámpara debe tener baterías para funcionar por sí misma, el diseño que se tenga el incendio, sea 1 o 2 horas. Y la iluminación se debe de probar, así en su simulacro. Pueden un día en la noche, en la madrugada, apagar todo y contar cuánto tiempo dura la lámpara prendida y si esa lámpara es suficiente para que las personas puedan escapar, que puedan evacuar en el edificio. Será muy complicado hacer una cuenta por lúmenes y o sea, es algo muy complicado. Es más fácil una prueba práctica, instalar una sola lámpara antes de hacer una inversión muy grande y probarla. Y si se ve que puede funcionar una lámpara cada 20 metros o cada curva, puede ser que con 2 o 3, 4 lámparas puedan solucionar una ruta de evacuación de cerca de 100 metros. Pero es meramente una práctica eso. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna participación adicional? Aún nos quedan unos minutitos. Me están preguntando por el link de la constancia. Esas las vamos a generar en el transcurso de la tarde y se las hacemos llegar. Tenemos que checar quién estuvo participando, quién estuvo activo. Y enseguida les compartimos el link para que puedan acceder a Drive y descargar su constancia. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Agradecimientos, doctor. Sí, gracias a ustedes, gracias por la asistencia y por la paciencia de estarnos escuchando. Ok, ahorita están llegando agradecimientos en el chat. Aprovecho también para comentarles, ya cerramos el registro para el formulario en donde se les va a emitir su constancia. Si alguien no alcanzó, favor de contactarme directamente, yo soy la administradora del grupo. Es muy importante que si hay alguna aclaración, la comenten a tiempo, de si tuvieron algún error en su nombre, para que podamos hacer la modificación a tiempo. Igualmente les solicitamos que no salgan de los grupos, ya que ahí estaremos dando más indicaciones para continuar con su proceso de emisión de constancia. La grabación de este curso y los cursos que ya pasaron, al igual que los que van a continuar, la pueden encontrar en la página www.culturalaboraluruapan.com. También hace unos minutos les compartí en el grupo de WhatsApp un formulario de evaluación. Eso es con la finalidad de
de aportar y retroalimentar a este procedimiento, tanto nosotros como organizadores, al igual que el ponente. Su opinión nos importa, así es que quien guste llenar el formulario y apoyarnos, les agradeceremos. Voy a seguir revisando el chat y... Ahí, si me permite, hay una pregunta. Sí. Preguntan que si los niños pueden ser parte de las brigadas. Las brigadas, tanto la de primeros auxilios, búsqueda de rescate y contra incendios, es meramente una obligación de los trabajadores. Solamente los trabajadores tienen la obligación de pertenecer a las brigadas. Y precisamente cuidar a un niño, cuidar a un usuario, cuidar a un paciente, es obligación de los trabajadores. Solamente los trabajadores tienen la obligación de pertenecer a las brigadas. Por ejemplo, en las universidades o en escuelas donde ya tienen adultos, donde hay carreras de la salud, se puede incluir a los muchachos, sí se pueden incluir en las capacitaciones, se pueden incluir en los simulacros, pero a la hora de la hora, un alumno, un estudiante, un visitante, jamás debe de tener la responsabilidad de ser el jefe de una brigada y no se le debe exponer a ningún riesgo. A menos de que se le haga conciencia al joven, se le haga conciencia al estudiante de que está abierto a las capacitaciones, pero a la hora de participar en la brigada no tiene esa obligación. Si él, aún sabiendo eso, lo quiere hacer, se le puede incluir, pero no se le puede, o sea, no se puede organizar una brigada suponiendo que va a haber a estudiantes. Las brigadas se conforman solamente por los empleados de turno y si llega a haber algún adulto estudiante que quiera participar, se le toma como un recurso adicional, pero no es parte de la brigada como tal. Lo que se hace con niños, con jóvenes, está en esas capacitaciones y se les pueden dar ciertas tareas en los simulacros, ciertas tareas complementarias, pero nunca deben de estar en una exposición al riesgo, ni en un incendio, al fuego, ni en una búsqueda de personas porque se les puede caer algo, se les puede prender algo, y tampoco en primeros auxilios porque pueden lesionar a alguien o pueden ser incluso contaminados por alguna hemorragia, pueden tener algún mal uso de algo. Por eso no se recomienda. Y con los niños sí hay programas para manejo de prevención de incendios en niños. Hay un programa que se llama Sparky. Se utiliza una caricatura de un perrito dálmata y hay una diferenciación de edades, de preescolar, de primero a tercero de primaria y de cuarto a sexto, con diferentes actividades en la prevención de incendios. Esas las pueden buscar en internet y las pueden aplicar en sus centros educativos.